EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Martes 23 de diciembre, pero seguimos aquí para ustedes, por supuesto que sí, para analizar en lo que ocurrió esta jornada número 62 de la LBBP, donde se enfrentaban 4 equipos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 2 en la capital, Bravos y Leones, y 2 en Puerto La Cruz, Magallanes y Caribes de Anzoátegui. Y vamos a empezar analizando este último encuentro que les nombraba porque era el de mayor importancia para determinar muchas cosas en la tabla de posiciones. Los navegantes del Magallanes se llevaron un triunfo increíble sobre Caribes de Anzoátegui en una verdadera fiesta de batazos. 20-11 ganó Magallanes sobre los Caribes de Anzoátegui, un encuentro en donde Magallanes no tenía, por ejemplo, ni a Tucupita Marcano, ni a Yaciel Puig, que ya tiene varias jornadas lesionado, tampoco tenían disponible a Wandinson Charles, que ya se fue del equipo, ni su manager, ni su coach de banca, Yadier Molina, ni Mario Lizón estaban con el equipo porque estaban cumpliendo compromisos familiares, así que no era fácil el panorama para Magallanes, que además estaba con la soga al cuello contra un equipo al que se le ha hecho muy complicado de vencer en esta temporada, pero fueron capaces de remontar un encuentro que en principio estaban ganando, que Caribes le remontó, pero que ellos en el tercio final del encuentro le fabricaron hasta 13 carreras para terminar llevándose un triunfo 20-11. La victoria se la terminó llevando el día de ayer Felipe Rivero, su tercera victoria de la temporada, mientras que Harold Chirino, quien era ese gran brazo que tenía ayer en el bullpen, el equipo de Caribes, que también ha sufrido bajas, por ejemplo, Andrés Machado ya no está disponible por el resto de la ronda regular, el equipo de Caribes tenía a Harold Chirino y no pudo hacer el trabajo Chirino, que terminó permitiendo un total de 5 carreras limpias en un tercio de labor. La apertura por parte de los Caribes de Anzoátegui la hizo Ángel Cuenca, no se vio bien, la verdad, en 2 innings y un tercio de labor permitió 5 limpias, él avanzó el primer episodio después de recibir un cuadrangular, pudo retirarlo relativamente rápido, después el segundo inning lo hizo bien, pero ya para la tercera entrada Magallanes lo pudo pescar. Y Joander Méndez era el que estaba estipulado por iniciar por Magallanes. En principio no iba a ser una apertura muy larga, pero él presentó problemas físicos que imposibilitaron que no pudiese salir para el tercer episodio. Recuerden que Joander está arrastrando algunos problemas en su ingle. Aún así, en 2 entradas de labor no le dieron hits, eso sí, concedió 3 boletos y ponchó a 2 rivales en su apertura. Luego vino Junior Guerra, que completó muy bien el tercer episodio, pero a partir del cuarto inning fue que vino esa remontada de a poco de Caribes de Anzoátegui. El encuentro empezaba ganándolo Magallanes en cuenta de 3-2. Carlos Rodríguez, que desde que enfrentó al Caracas el domingo y ayer a Caribes de Anzoátegui, ha tenido una muy buena jornada y por ejemplo ayer se fue de 7-5, el primer hit del juego lo conectó en ese primer turno a conectar cuadrangular por lo más profundo del jardín derecho. Luego sacaba 2 out Ángel Cuenca, le daba pelotazo a Renato Núñez, pero ponchaba a Rougned Odor, que iba a ser la gran figura ofensiva de Magallanes en la jornada de ayer para finalizar ese primer episodio. Joander Méndez en su contraparte le abrió con base por bolas a Erlis Rodríguez en ese primer episodio, pero pudo retirar en fila a Andrew Monasterio, a Hernán Pérez y a Balbino Fuenmayor. En la segunda entrada iba a volver a tener problemas Joander Méndez, le daba bases por bolas a los 2 primeros bateadores, a Carlos Pérez y a Diego Infante, pero pudo sacar su casta. Es un lanzador que ha mejorado, sigue teniendo esos problemas de descontrol, pero ha mejorado y sin duda alguna con lo que le ha aportado a Magallanes ya ha dado más que Vizcaya en ese cambio. Después él dominaba, como les digo, a Jesús Sucre, ponchaba a Leonel Valera y dominaba con un roletazo a la inicial a Antonio Piñero para que se finalizara ese segundo episodio y concluyera así su actuación debido a las molestias físicas que tenía. De hecho, él antes del turno de Antonio Piñero tuvo que visitarlo a Antonio Balleste, el jefe de trainers de los Navegantes del Magallanes, para evaluarlo porque ya había tenido molestias. Y en esa tercera entrada parte alta Magallanes iba a fabricar 4. Ángel Cuenca abre el episodio ponchando a José Gómez, pero inmediatamente sencillo de Carlos Rodríguez, una bala fría que dejó caer Diego Velázquez sobre el center field y ya había hombres en segunda y en primera. Eliezer Alfonso Jr. en una gran jornada el día de ayer recibía base por bolas. Después un passball de Jesús Sucre permitía la segunda de Magallanes y con hombre en tercera y en segunda otra base por bolas, en esta ocasión para Renato Núñez. Luego aquí el manager Asdrúbal Cabrera con una decisión, reconozco, un tanto extraña. ¿Por qué? Porque venía a batear Rougned Odor y no era extraño sacar a su abridor Ángel Cuenca, que ya estaba teniendo grandes problemas de descontrol, sino que él tenía a un zurdo estrechándose en el bullpen como Rafael Marcano, pero puso a calentar rápidamente a Richard Brito, que es derecho, para enfrentar a Rougned Odor. Y si algo tiene Rougned Odor este año es que ha sido un bateador mucho más productivo contra derechos que contra zurdos. Entonces, teniendo al zurdo en el bullpen con el encuentro 2-0,
el manager Asdrúbal Cabrera terminó tomando la decisión de traerle al derecho. Y le doy estos datos para que vean que la decisión de la que hablo de Asdrúbal Cabrera no fue la correcta por los datos, por las estadísticas que se señalan. Este año, Rougned Odor contra zurdos, 204 de averaje y 643 de OPS. Rougned Odor este año contra derechos, 281 de averaje y 972 de OPS. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente es un bateador muchísimo más productivo contra lanzadores derechos que contra zurdos. Y aunque se tienen estas estadísticas, le trajo el derecho y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Un doble que conectó Rougned Odor, que barrió las bases. Luego Rougned Odor fue atrapado intentando extender ese batazo hasta la tercera almohadilla, pero ya había hecho el daño el equipo magallanero, que ya estaba ganando 5-0 el encuentro. Entraba a lanzar por Magallanes Junior Guerra, le abría con base por bolas a Erlis Rodríguez, pero luego dominaba a Andrew Monasterio, dominaba a Hernán Pérez y ponchaba a Balbino Fuenmayor para finalizar ese tercer inning. En la cuarta entrada, Magallanes iba a hacer 2 más, abriendo el inning contra Sebastián Perrone, y en cuenta de 2 y nada, dantesco cuadrangular de Leandro Pineda, que por poco la pegó en la pizarra del Alfonso Chico Carrasquel, uno de los batazos más grandes de la temporada, el que pudo conectar Pineda, que colocaba a Magallanes 6-0. Luego fallaba Ángel Reyes y seguía el ataque magallanero. Base por bolas a José Gómez, sencillo de Carlos Rodríguez, colocaba hombres en segunda y en primera, y aunque después fallaba Diego Velázquez y era out forzado Carlos Rodríguez en segunda, un sencillo de Eliezer Alfonso al primer picheo con 2 out, se traía desde la tercera Velázquez para que Magallanes estuviese ganando 7 carreras por 0. Luego venía a batear Renato Núñez con hombres en segunda y en primera, recibía base por bolas y le llegaba nuevamente el turno a Rougned Odor con bases llenas. Y es tan así el error que cometió al principio el manager Asdrúbal Cabrera, que en ese turno sí le trajo a Rafael Marcano a Rougned Odor y lo terminó dominando con una línea al left field, y allí sí evitó el daño. Entraba entonces a lanzar nuevamente Junior Guerra en esa cuarta entrada. Parecía que quizás le podía dar a Magallanes entre 3 y 4 episodios, pero en ese inning le hicieron las 2 primeras carreras. Poncha a Carlos Pérez y luego un sencillo de Diego Infante y un cuadrangular de Jesús Sucre, dantesco el cuadrangular de Sucre, por cierto, el primero para él en la temporada. Se le metió por debajo en la cuenta Guerra en 2 y nada, y ahí le pescó una recta alta para poner el encuentro 7 carreras por 2. Se metía en el marcador el equipo de Caribes, y en el quinto episodio iba a ser el verdadero pandemonio en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Seguía lanzando Junior Guerra, le abre con doble el episodio Erlis Rodríguez, y luego un sencillo de Monasterio iba a colocar hombres en las esquinas sin outs en la pizarra. Y aquí una decisión polémica del manager Roberto Espinosa, que ayer era el que dirigía a los Navegantes del Magallanes. Para enfrentar al tercero, cuarto y quinto bate de Caribes de Anzoátegui, que son nada más Hernán Pérez, Balbino Fuenmayor y Carlos Pérez, trajo a Williander Moreno, un lanzador que se ha mostrado que puede ayudar a Magallanes, pero que realmente no tiene, como quien dice, todavía ese bagaje y ese roce para enfrentar a el corazón ofensivo de Caribes, que probablemente sea uno de los mejores de la liga, teniendo además disponible a Amílcar Chirinos, a Saúl García, a Jesús Reyes, a Alex Tobalín, que aunque quizás ellos estos días no hayan tenido rendimientos espectaculares, siguen siendo lanzadores con mayor repertorio y mayor jerarquía que el propio Williander. Y bueno, aquí ocurrió lo que tenía que ocurrir en este caso. Base por bolas a Hernán Pérez, se llenaban las almohadillas, luego un sencillo de Balbino Fuenmayor coloca el juego 7-3, se mantenían las bases llenas, Carlos Pérez falla con un elevado de sacrificio al primer picheo, ya estaba 7-4 Caribes, con hombres en segunda y en primera, y venía a batear Diego Infante. También tengo que decir algo aquí, en cuenta de una bola y 2 strike estaba ponchado Diego Infante. Estaba ponchado, una recta que sorprendió en el pleno mero centro del home a Diego Infante, y no sé qué le pasó al señor principal que no la cantó. A mí particularmente me pareció que era un strike cantado, estaba ponchado Diego Infante, era el segundo out del inning, pero no lo decretó así, siguió luchando su turno Infante, y después de 8 picheos, un sencillo al jardín central iba a llenar las bases nuevamente para Caribes de Anzoátegui. Traía el manager Roberto Espinosa a Alex Tobalín para enfrentar a Jesús Sucre. Y con bases llenas y un solo out, Jesús Sucre venía a batear. Jesús Sucre este año, antes de ese turno, tenía de 4-4 con bases llenas. Un bateador muy infravalorado, Jesús Sucre, que en cuenta de 2 y 2 y en un turno luchado contra Alex Tobalín, dejaba caer una línea de hit entre el jardín izquierdo y central para poner el encuentro 7 carreras por 6, hombres en las esquinas y un solo out. Leonel Valera al primer picheo,
un elevado de sacrificio contra Alex Tobalín, el juego se empataba a 7. Así que en un abrir y cerrar de ojos en 2 episodios, ya Caribes había dilapidado toda esa ventaja que tenía Magallanes y había empatado el juego de pelota. En la sexta entrada, aquí se formó un revolú en ese episodio, abrió con hit José Gómez, luego falló Carlos Rodríguez, poncharon a Diego Velázquez, luego venía a batear Eliezer Alfonso Jr., un wild pitch permitió que avanzara José Gómez hasta la segunda, luego se robó la tercera y después se mandó un turnazo Eliezer Alfonso Jr. de un total de 10 envíos contra Liarvis Breto. Aquí ya se estaban diciendo unas cosas entre Eliezer Alfonso Jr. y Liarvis Breto en ese momento del juego. Luego Renato Núñez en cuenta de 1-1 también parece que Breto le había dicho una cosa al primer picheo y luego Renato le dijo algo después de una primera bola. Se vaciaron las bancas un par de veces, pero no pasó a mayores, eso sí. Terminaba después ponchándole a Liarvis Breto en cuenta de 2 bolas y 2 strikes a Renato Núñez para finalizar ese episodio donde Caribes iba a tomar la ventaja 11 carreras por 7. En ese episodio lo entra a lanzar Jesús Reyes, recibe sencillo de Erlis Rodríguez y le da pelotazo a Andrew Monasterio. Luego para batear estaba Hernán Pérez, antes había incurrido en un wild pitch el propio Jesús Reyes, ya había 2 corredores en posición de anotar sin outs, pudo dominar a Hernán Pérez con un roletazo al campo corto Diego Velázquez con el cuadro adentro y después ponchó en cuenta de 3-2 a Balbino Fuenmayor para ya colocar los 2 outs de ese episodio. El manager Roberto Espinosa se traía y en cuenta de 3 bolas y 2 strikes, luego de 7 envíos, terminó dando un sencillo, el siempre productivo y oportuno Carlos Pérez para que el juego de pelota se colocara 7-9. Seguía el problema para Saúl García, que le daba base por bolas a Diego Infante, también lo llevó a cuenta de 3-2 y terminó sacando el boleto Infante. Y después otra vez productivo Jesús Sucre, que ayer remolcó hasta un total de 5 carreras, iba a traer la 10ª para Caribes, hombre en segunda y en primera, y otro hit de Leonel Valera traía la número 11. Ya estaba ganando 11-7 el equipo de Caribes, que llegó al cuarto inning parte baja perdiendo 7-0 y que salió del sexto inning parte baja ganando 11 carreras por 7. Parecía que la mesa estaba servida para que se concretara la clasificación del equipo oriental, pero no fue así. Magallanes tenía guardado en la recámara mucha dinamita para fabricar 13 carreras en los últimos 3 episodios y terminar llevándose este juego de pelota. Abría contra Jorvin Pantoja, Rugne Dodor el turno con pelotazo. Luego se roba la segunda, Rugne Dodor, hay un wild pitch en el intento de robo de Rugner hacia la tercera, su 10ª base robada de la campaña, y después terminó anotando en carrera Odor por un propio passball de Jesús Sucre. Así que en ese momento el encuentro estaba 8 carreras por 11 y había 2 outs en la pizarra porque habían fallado tanto Sardiñas como Leandro Pineda en ese turno, que terminó metiéndose hasta el home Rugnet Odor. Luego Ángel Reyes, al primer picheo contra el lanzador Risquiel Tineo, iba a conectar cuadrangular entre el jardín derecho y central para que Magallanes descontara una vez más y se metiera en el encuentro 9 carreras por 11. Felipe Rivero entró a lanzar el 7º de Magallanes y aunque dio una base por bolas y le dieron un sencillo, terminó finalizando ese episodio sin recibir carreras, algo que necesitaba Magallanes porque tenía 3 innings consecutivos permitiendo rayitas. Y luego Magallanes iba a coronar un rally de 7 carreras para ya tomar una ventaja que no perdería más. Entraba a lanzar Harold Chirino, el encargado de ese 8º episodio, y él recibe sencillo de Carlos Rodríguez. Elevado Diego Velázquez entrega el primer out y pelotazo Eliezer Alfonso Jr. con un picheo en curva iba a colocar hombres en segunda y en primera con un out. Renato Núñez da un indiscutible, se llenan las almohadillas y el siempre productivo Rugne Dodor en esta ocasión al segundo picheo, como suele ser él, agresivo ante los primeros envíos, sonaba su 7º doblete de la campaña y se empataba el juego de pelota 11-11 con hombres en tercera y en segunda. Venía a batear Luis Sardiñas, en esta ocasión lo iba a hacer contra el mismo lanzador Harold Chirino, y a la zurda, donde es muy productivo siempre en situación de juego Luis Sardiñas, iba a conectar una línea de hit al jardín izquierdo, iba a terminar siendo un doble el batazo y anotaban en carrera Harold Vera, que había entrado a correr por Renato Núñez, y el propio Rugne Dodor, para que en ese momento el encuentro se colocara 13 carreras por 11. Iba a seguir el ataque de Magallanes, Joelvin Silvén entraba a lanzar, le daba 4 malas a Leandro Pineda, hombres en segunda y en primera, y después de que fallara Ángel Reyes al primer envío, Luis Suisbel, que había entrado ya en el encuentro, conectó un doblete al jardín izquierdo que iba a colocar el juego 15 carreras por 11, hombre en segunda, con 2 outs en la pizarra, y un sencillo de Carlos Rodríguez traía la 16 de Magallanes. Para el 8º inning de los turcos entraba a lanzar Luis Martínez, que lo retiraba sin mayores problemas, a pesar de que le dieron un hit, puso a batear a doble play a el bateador Leonel Valera y finalizaba ese 8º episodio. En el 9º inning Magallanes hizo 4 carreras más, todo esto producto de un doble de Eliezer Alfonso Jr. contra Diego Moreno, y después de un out, Rugne Dodor daba su jonrón número 12 de la temporada para traerse a la goma a Eliezer Alfonso Jr. Magallanes estaba ganando 18 por 11, luego da un hit
Luis Sardiñas contra el propio Diego Moreno y un cuadrangular de Leandro Pineda, el quinto para él en la temporada y el segundo en esta jornada, otro dantesco batazo de Leandro Pineda, iba a colocar las cifras definitivas de 20-11. Luego Amílcar Chirinos entró a lanzar el noveno y aunque recibió un hit de Antonio Piñero abriendo el episodio, ponchó a Erlis Rodríguez, a Andrew Monasterio y a Hernán Pérez para finalizar el encuentro. Una buena presentación, por cierto, la de Amílcar Chirinos. Recuerden que este lanzador ya tenía algunos días sin actuar con Magallanes. En la última relevo que había hecho con los turcos había sido el 15 de diciembre, tenía exactamente una semana sin lanzar porque había tenido problemas físicos y reapareció por todo lo alto para que Magallanes, entre Luis Martínez, Amílcar Chirinos y Felipe Rivero, en ese tercio final del juego donde fabricaron 13 carreras, no permitieran ninguna y los turcos terminaran ganando el juego de pelota 20-11, como les digo, fundamental para Magallanes, donde hubo grandes figuras ofensivas. Por ejemplo, Rugnedor, como les digo, se fue de 5-3 con 7 remolcadas y Rugnedor ya tiene un total de 43 carreras remolcadas este año. Está en un super año Rugnedor, pudiésemos decir el mejor para él en Venezuela. Entonces Magallanes queda muy bien posicionado con esta victoria. Caribes ahora va a tener que ir a Maracaibo el día de hoy y después regresarse después de Navidades al estadio Alfonso Chico Carrasquel todos sus encuentros contra las Águilas del Zulia para definir su clasificación. Caribes lo tuvo en sus manos, pero el bullpen no pudo mantener esta ventaja que les dio después de estar abajo hasta 7-0 en el marcador. Por los turcos respiran. Imagínense haber perdido este encuentro que llegaron a ganar 7-0, iba a significar muchísimo en su contra nuevamente. Y bueno, para finalizar la jornada, los Leones del Caracas se mantienen con vida, aunque el Caracas lo tiene complicado, sigue manteniéndose con vida el equipo dirigido por José Alguacil y vencieron otra vez a los Bravos de Margarita, que aunque clasificaron, desde el día que clasificaron no han podido ganar, tienen 4 derrotas sucesivas. Ellos al final se clasificaron porque Magallanes había perdido un juego contra los Tigres de Aragua y ya matemáticamente nadie los podía sacar, pero la verdad es que no han podido celebrar su clasificación con una victoria los Bravos de Margarita porque tienen 4 derrotas sucesivas, una contra los Tiburones, 2 contra Caribes y la del día de ayer contra los Leones del Caracas, 8-2. El triunfo se lo llevó Joymer Camacho y la derrota para Michel Miliano, este lanzador extranjero que llegó hace poco a los Bravos de Margarita y la verdad, de momento no pareciera tener mucho en la bola. En un inning y 2/3 de labor permitió 3 limpias, dio 3 boletos, le dieron 2 hits y un jonrón. En su presentación cargó con la derrota, mientras que José Torres se vio muy sólido en 4 entradas, donde apenas le dieron un indiscutible y ponchó a un rival. En el movimiento de carreras, el gran episodio de Caracas iba a ser el segundo inning, iba a fabricarle 5 a el picheo de los Bravos de Margarita. Abre ese inning Freddy Fermín con un sencillo y Orlando Arcia, por segunda jornada sucesiva, da cuadrangular e iba a colocar el encuentro ya 2-0. Esto en cuenta de 3-1, un cuadrangular por todo el left field para Orlando Arcia. Luego pudo Michel Miliano dominar a Osvaldo Arcia y a Leonel Espinosa, pero no pudo encontrar ese tercer out del episodio. Base por bolas a Wilfredo Tovar y traía al manager Henry Blanco a Jesús Lague, que tampoco hizo el trabajo porque recibía sencillo del Iván Soto y un cuadrangular de Salvador Pérez entre el jardín izquierdo y central ponía el encuentro 5-0. Seguía sin hacer mayor ataque el equipo de Bravos y Caracas hizo una más en el tercer episodio, esto producto de un sencillo de Leonel Espinosa, que luego de que hubiese abierto el episodio Freddy Fermín con un doblete, iba a terminar conectando este indiscutible que traía la sexta para los Leones del Caracas. Por cierto, ayer fue el último juego de Freddy Fermín con el conjunto melenudo en esta campaña. En el séptimo episodio iba a descontar Bravos de Margarita, iba a fabricar 2 carreras. Esto iba a ser producto de sencillo de Wilson García contra Carlos Hernández abriendo el episodio. Luego, después de un out hit de César Hidrogo, colocaba hombres en segunda y en primera, y con 2 outs en la pizarra, base por bolas para José Alexander Martínez y un sencillo de Lisandro Espinosa, iba a traerse 2 para la goma. Estaba el encuentro en ese momento 6-2, recibía base por bolas Breivik Valera y el equipo de Bravos ya tenía en el círculo de espera la de empatar el encuentro, pero falló Juan Santana con un rolling al campo corto para finalizar ese séptimo inning. Caracas después en el octavo hizo 2 rayitas más para terminar acreditándose la victoria. Estas 2 vinieron producto de wall pitch de Ángel Rondón, que permitió que anotara al Iván Soto, y después un rodado a la inicial de Freddy Fermín iba a finalizar el episodio. Entonces los Bravos se han metido en un problemón en el sentido de que ellos están clasificados, pero tenían la posibilidad de asegurar el primer lugar de la tabla y ahora mismo están empatados con Cardenales de Lara. Están obligados los Bravos de Margarita, si no quieren depender de ningún otro resultado, de ganar los 2 juegos en Maracay para conservar ese primer lugar en la tabla de posiciones. Si ellos llegan a perder uno de los 2 en Maracay y Cardenales gana los 2 juegos que le quedan, el primer lugar será para los Cardenales de Lara en esta contienda. Y de hecho, si Cardenales le gana el próximo día 26 al Caracas en Barquisimeto y Bravos pierde ese día
en Maracay, ya tendrá asegurado el equipo crepuscular el primer lugar al llegar a 30 victorias en menor número de encuentros que los Bravos de Margarita, que solo pudiesen llegar a 30 victorias en el juego 56. Cardenales lo habría hecho en el juego 55 y el primer lugar sería para Cardenales. Entonces los Bravos se han complicado, no han podido celebrar su clasificación, y el Caracas, aunque se mantiene con vida, lo sigue teniendo complejo, porque el Caracas no solo tiene que ganar los dos encuentros que le quedan, uno contra Cardenales en Barquisimeto y otro contra los Tiburones de La Guaira en la capital, sino que además tienen que ligar que los Tigres no ganen ningún juego más y que los Tiburones no ganen ningún juego más. Si el Caracas gana sus dos encuentros, pero Tigres gana uno, ya queda absolutamente eliminado el conjunto dirigido por José Alguacil. Así que la situación no es fácil, pero ellos todavía se aferran a eso para ir a un juego extra que les permita jugar ese sexto lugar de la serie de comodín y después ahí jugar dos encuentros en la casa del quinto para intentar avanzar al round robin. El conjunto melenudo no la tiene nada fácil, pero aún tiene posibilidad. Así que ya veremos tras el regreso de las navidades cómo se definen todos estos escenarios. El mejor jugador de la jornada 62 de la LVP se lo vamos a otorgar a Rougned Odor, claro que sí, con esa extraordinaria jornada que vivió el día de ayer al irse de 5-3. Rougned Odor recibió un pelotazo también y conectó dos dobletes, un cuadrangular, remolcando 7 carreras. Todos los hits que dio Rougned Odor en la jornada de ayer fueron para producir rayitas. Como les digo, ya pasó las 40 impulsadas en esta temporada Rougned Odor. Más de 10 cuadrangulares, un año espectacular para él. Y en la jornada del día de ayer, cuando más lo necesitaban los Navegantes del Magallanes, se terminó acreditando con el mejor jugador de la jornada al remolcar 7 carreras, anotar otras 3 con un jonrón y 2 dobletes. Rougned Odor. En la cancha domino el juego, en la carretera conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar, así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Hoy también tendremos pelota, mis amigos, en la LVP, martes 23 de diciembre, pero seguiremos viendo béisbol venezolano. En esta ocasión se estarán enfrentando Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia en el estadio Luis Aparicio el Grande, un encuentro reprogramado que se pospuso para esta jornada del día de hoy. El encuentro tendrá hora de inicio a las 5:30 de la tarde y con transmisión de One Baseball Network. Caribes contra Águilas. Por el equipo zuliano, el abridor será Delvis Alegre, que se mostró bien en su última apertura contra los Leones del Caracas en el estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, mientras que Caribes de Anzoátegui apelará a Eduardo Salazar para intentar obtener la victoria. Será fundamental para cualquiera de los dos obtener el triunfo. Me atrevería a decir que sobre todo para Águilas, porque después tendrá que viajar a Puerto La Cruz, donde Caribes es un local muy fuerte, así que Águilas quiere avanzar lo más posible obteniendo una victoria el día de hoy. La tabla de posiciones de la LVP, ya con los dos primeros clasificados: Bravos de Margarita con 29 y 25, Cardenales de Lara con 29 y 25 también. Aquí, como alcanzó primero el número de victorias que tienen en empate el equipo de Bravos, se mantiene en el primer lugar. Entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia están en el tercer lugar empatados a juego y medio del primer lugar, 27 y 26 para Caribes, 27 y 26 para Águilas. Ambos equipos alcanzaron la victoria 27 en el mismo número de encuentros, pero aquí lo que favorece al conjunto anzoatiguense de momento es que la serie particular se la está ganando a las Águilas del Zulia, cuál es el segundo criterio de desempate. Magallanes en el quinto lugar con 27 y 27 a 2 del primero. Tiburones en el sexto lugar empatado con los Tigres de Aragua con 26 y 28 a 3 juegos del primer lugar, a 1 del quinto y a juego y medio del cuarto. Ya están solo con 2 por jugar para Tiburones y de Tigres, y los Leones del Caracas con 24 y 30. Como les digo, muy comprometida la situación de los Leones del Caracas, que pueden aspirar a clasificar a el round robin, pero tendrían que ligar que no gane Tigres un juego más, que no gane Tiburones un juego más. Allí había juego extra para determinar el sexto y después ir a la serie de comodín contra el quinto lugar, con 2 juegos como mínimo en la casa del quinto, en tal caso para los Leones del Caracas. Veremos qué terminará ocurriendo para la tropa de José Alguacil. Así que hay muchos escenarios que nosotros estaremos analizando en los próximos días para todos ustedes. Recuerden, amigos, como siempre, suscribirse al canal, pero antes de suscribirse al canal vamos a decirles la portada del día. Por supuesto que sí, hoy 23 de diciembre nuestra portada son para los Navegantes del Magallanes, que obtuvieron un triunfo fundamental en sus aspiraciones de avanzar entre los 4 primeros. Y la portada dice así: la nave se desquita contra Caribes
con una gran remontada. Esa es la portada del día de hoy. Recuerden que Caribes le ha ganado, o le ganó, mejor dicho, 5 de los 8 encuentros a Magallanes en esta ronda regular, pero además de esos 5 encuentros que ganó, al menos 4 fueron remontando a última hora por parte de los Caribes. Por ejemplo, el primer juego de la campaña que Caribes ganó remontando en el 8º episodio, hubo uno en Puerto La Cruz donde dejaron en el terreno a Magallanes, otro en San Cristóbal donde dejaron en el terreno a Magallanes, un encuentro en Valencia donde se lo remontaron a Felipe Rivero en el 9º inning. Entonces ha sido un rival difícil para Magallanes, pero Magallanes en el día bonito donde ellos frente a su público podían clasificarse después de 3 años de ausencia en el round robin, terminó llevándose la victoria 20 carreras por 11, fabricándole 13 carreras entre el 7º y el 9º episodio para recuperar una ventaja que habían tenido hasta de 7-0 en el encuentro. Ahora sí, mis amigos, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, dejar un like si les gustó el contenido y además darle click al botón de la campanita. Con ello activarán las notificaciones y ahí les saltará el aviso en sus dispositivos cuando publiquemos un video. Que disfruten de este día martes 23 de diciembre y nos reencontramos mañana para seguir analizando lo que nos deja la LVP aquí en La Jugada. EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela.